Vamos a continuar con nuestro módulo 3 para la unidad de aprendizaje Psicología Organizacional que estamos llevando para los estudiantes del curso posttécnico de Administración en los Servicios de Enfermería. Los dos videos previos incluyeron temas de la psicología organizacional y que fueron motivación y liderazgo. Y hoy vamos a revisar el estrés en el trabajo. Y la palabra estrés deriva del latín stringere, que significa apretar. Y ha sido tan utilizado este término de estrés que en algún momento a lo largo de la historia reciente, es decir, el siglo pasado, varios investigadores y escritores de este tema han propuesto en modificar el término o cambiarlo por un sinónimo porque se ha diversificado tanto que ahora estrés se puede aplicar en todo, ¿no? Pero aquí viene si vamos a la definición de física, de la ciencia de la física, es cuánta presión aguanta un objeto o resiste un objeto antes de romperse. Esa sería la definición de estrés. Sin embargo, a pesar de todo esto que ha pasado el término, hasta la fecha se sigue utilizando. Y en el trabajo, pues todos los trabajos son potencialmente estresantes, pero varían esas tensiones de manera considerable de acuerdo a las demandas que cada trabajo requiere, pero también a los factores que cada persona tiene para afrontarlos. Y así es como se han ido desarrollando diferentes modelos para entender cómo influye el estrés y también todos los factores ambientales y personales. Vamos a distinguir básicamente dos modelos. Uno que es el modelo no interactivo y el otro que es el modelo interactivo, que es en el que vamos a estudiar. Este es un cuadro comparativo de causas de estrés por funciones del trabajo, puestos en la columna de la izquierda tenemos puestos con altos niveles de estrés debido al peligro, la presión extrema o la responsabilidad sin control. Y vamos a identificar tanto en esta columna izquierda como en la derecha que son puestos con altos niveles de estrés debido al riesgo ocupacional de depresión bastante grave como para requerir terapia. En los dos primeros puestos encontramos a un trabajo que es el controlador de tráfico aéreo. Por las características de demanda del propio puesto, las personas a las que se les ha aplicado diferentes cuestionarios de ansiedad, laborales, se han encontrado con que ocupan el primer puesto en demanda o en sometimiento de estrés. Y luego viene una serie aquí de otros empleados, de otros empleos, de otros trabajos. Fíjense, aparece taxista, trabajador social y de la rama de la salud. Miren, en las dos columnas solamente aquí aparece médico asistente y en la de la derecha aparece dentista, y bueno, aquí psiquiatra también. Pero si se fijan, no tenemos aquí en este cuadro comparativo, no aparecen el área de salud, por ejemplo, médicos generales o especialistas, sacando aquí al psiquiatra, y tampoco enfermería. Y ayer en una conferencia que estaba escuchando de el sector salud de México, ahorita que estamos en esta fase 3 de la pandemia, la psiquiatra estaba exponiendo y decía que el personal de salud ama mucho su trabajo,
¿verdad? Tienen una vocación, un amor por su trabajo muy alto, pero estaban encontrando una característica que es no demandan ayuda aunque la estén necesitando, y esto principalmente en la parte psicológica, ¿verdad? Cuando alguien se somete a cargas de estrés alto y constante, se pueden generar dos cuadros psicológicos de base que detonan todo lo demás. El primero es ansiedad y también depresión. Si es que me llamó mucho la atención, y ahora revisando este cuadro, pudiera ser una de las causas por las cuales, aunque el personal se sienta con mucho estrés, debido a ese amor por la profesión y también esa capacidad que tienen para estar horas y horas en sus puestos de trabajo, y aunque se sientan extenuados y también a lo mejor presenten síntomas de ansiedad o depresión, no lo externan y no solicitan ayuda. Entonces lo dejo, aquí les pido un primer análisis, ustedes que están ahorita, si están trabajando en un puesto de salud, en alguna institución de salud, y atendiendo esta pandemia, les pido que hagan una reflexión sobre cómo se sienten ahorita depresión en el trabajo, también qué tan estresados están. Les voy a enviar dos cuestionarios breves que nos van a ayudar a identificar cómo está en escala de depresión y de ansiedad actualmente, pero en una reflexión interna, en una introspección, quiero que por favor ustedes me envíen una reflexión de cómo se sienten actualmente en su trabajo, qué tanta presión tienen y si han demandado ayuda de algún tipo, sea física, es decir, visita al médico porque están teniendo alteración de algún tipo para dormir, se ha ido el hambre o han tenido más hambre, y también en la parte psicológica. Y estábamos hablando de los modelos interactivos y los modelos no interactivos. Este es un ejemplo de un modelo interactivo, porque está incluyendo factores individuales y al mismo peso que los factores ambientales. Actualmente ya todo esto puede encontrarse como, en modelos más recientes, como los factores psicosociales, que son todos aquellos factores que pueden influir en el desempeño de un trabajador o en cómo se siente un trabajador en una empresa, cuando no necesariamente todos esos factores los encuentra dentro del trabajo. Y en eso encontraríamos la parte factores individuales, que pudieran ser donde vivo, el tiempo que me hago para llegar al trabajo, las relaciones de familia, es decir, todos esos factores que no están dentro del trabajo, pero que pueden afectarnos directamente ya en el desempeño de nuestras funciones. Y vean cómo vamos a analizar cómo entran estos dos factores, tanto los ambientales como los individuales, en donde los individuales estábamos revisando que tienen que ver características de personalidad, actitudes, demografía, es decir, todo este conjunto también de características psicológicas nos van a dar una manera de resolución de conflictos ya dentro del trabajo. Pero si vamos con cargas también emocionales desde casa y las llevamos al trabajo, van a influir seguramente de alguna manera en cómo nos sentimos primeramente en el trabajo y también cómo entregamos el trabajo, cómo desempeñamos el trabajo. Y los factores ambientales pueden ser condiciones físicas, límites de tiempo, vida familiar, laboral y personal. Entran estos dos paquetes, ¿verdad?, de factores, y ahí nosotros enfrentamos una amenaza y generamos un juicio. Nuestro juicio es esta capacidad de discernir y de discernir una situación y decidir qué hacer. Ese es nuestro juicio, una capacidad de decidir.
Y nuestro pensamiento, viéndonos a la parte más profunda en la psicología, nuestro pensamiento está siempre actuando con esto, siempre está haciendo juicios. Hago esto, no lo hago, si lo hago, ¿por qué lo hago? Y si no lo hago, ¿por qué lo hago? Así es que nuestro pensamiento es juicioso en todo momento. Nuestra actividad intelectual también se basa en un juicio constante de qué hacer y por qué hacerlo. De ahí nosotros, a partir de ese juicio, bueno, primero una amenaza, primero viene una sensación de amenaza y de ahí elaboramos nuestro juicio y revisamos cómo es el estado de estrés, qué tanto estrés está generando en nuestro sistema. Y aquí en el sistema estoy incluyendo la parte física y psicológica. Hay personas que pueden, por estrés, inmediatamente generar taquicardia, sudoración, es decir, respuestas físicas muy notorias, que son los primeros estadios del estrés. Si esto se hace constante, pues después puede generarse alguna enfermedad crónica o derivar también a una enfermedad o padecimiento del orden psicológico o mental. Y de ahí estábamos bien los factores, nosotros hacemos un juicio sobre la amenaza que estamos enfrentando, nos genera un estado de estrés al sistema, a nuestro sistema, y de ahí viene nuestra capacidad de afrontamiento. Y tenemos dos vías. Una de ellas es, si tenemos éxito para afrontar lo que estamos viviendo en el trabajo, junto con los factores individuales y los ambientales, es decir, aunque no sea de nuestro propio trabajo, sino tenemos otras cargas también económicas, de familiares, de amistades, muchas otras cargas. Si somos capaces de, porque tenemos herramientas, hemos sido educados o hemos tenido también, nos han compartido, ya sea en la escuela o también en casa, algunas herramientas para afrontamiento, entonces podemos suponer que vamos a tener cierto éxito y vamos a superar los problemas. Obviamente el estrés disminuye. Y si no hay éxito, entonces pudiéramos tener algún tipo, en este caso nos están como ejemplo poniendo el consumo excesivo de tabaco, y de esa manera hay personas que utilizan ya sea alguna sustancia, en este caso el tabaco, puede ser el alcohol, puede ser ver la televisión, pero que empiezan a absorber demasiado el tiempo y que también si no se hace esto, entonces el nivel de estrés no disminuye. Así es que esto pudiéramos considerarlo como una adicción generada para controlar el estrés, porque nuestro afrontamiento no es lo suficientemente fuerte para prescindir de estos elementos. Y necesitamos entonces un estimulante externo que obviamente tiene una implicación interna en nuestro sistema para que ese estrés baje. Pero viene una consecuencia. Cualquier uso prolongado de esta sustancia, en este caso el tabaco o el alcohol, pues va a tener efectos a largo plazo en la salud, y aquí nos está marcando que puede haber una cardiopatía por un estrés constante, excesivo, y puede ser también por el consumo de tabaco. Es decir, vamos a tener por estos dos factores que están entrando y que están presentando una amenaza, que no necesariamente tiene que ser del trabajo, pero obviamente como ustedes pasan parte de su día en el trabajo, se suma a lo que viven diariamente y eso les genera un estado de estrés. Hagan también una reflexión, por favor, en qué momentos se encuentran a partir de lo que revisamos aquí, que les pedí que hicieran un análisis actual de cómo se sienten en su trabajo, y a qué estrés se están enfrentando principalmente, y de ahí cómo lo están afrontando. Si detectan que están necesitando una actividad de este tipo de consumo, entonces tendrían que solicitar apoyo. O también, si son exitosos en enfrentamiento, ¿cuál es su manera, cuál es su mecanismo de afrontamiento? También es interesante
o sería interesante revisarlo. Bien, vienen ahora algunas formas combinadas, como lo estábamos revisando también en el liderazgo, que teníamos liderazgos combinados con líderes, buenos líderes con malos administradores, o malos líderes o líderes débiles con administradores fuertes. Aquí para el estrés ocupacional vamos a ponerlo a cualquier nivel de trabajo, a nivel gerencial, a nivel jefatura, a nivel operativo, a nivel de cualquier tipo. Y ustedes llévenlo a su lugar de trabajo. Vamos a encontrar o podemos encontrar estas 4 combinaciones de estrés ocupacional. El primero es que puedan sentir mucho apoyo y pocos desafíos, donde el resultado sería que ustedes puedan sentir internamente que están siendo desaprovechadas todas sus capacidades, ¿verdad? Porque están teniendo como demasiado lo que pueden hacer y mucho apoyo también, y hay pocos desafíos o pocas cosas que solucionar o que atender en el trabajo. Y el otro que sería mucho apoyo y muchos desafíos, y esta combinación tiende a obtener esta combinación es muy interesante porque involucra aquí todas las áreas con las que tienen contacto. En este caso, si ustedes brindan un servicio a la población, pues están interactuando con muchas personas a la vez, con sus jefes, o si ustedes son jefes con las personas que tienen a su cargo, con sus compañeros, con los médicos, con los directivos del hospital, con los administradores y también con los familiares. Entonces, cuando viene esta combinación de mucho apoyo y muchos desafíos, hay unos resultados muy interesantes porque las demandas están compensadas con todo el apoyo que ustedes puedan tener. Y luego viene otra que es poco apoyo y muchos desafíos. Y esta es una de las condiciones o situaciones más desafortunadas, porque hay trabajos que son muy demandantes pueden ser físicos, de entrega, mentales, pueden ser bastante cansados o monótonos, como la supervisión de máquinas, que se vuelve extenuante porque son muchas horas con una actividad constante, y eso produce una mecanización, una automatización que también lleva a unos procesos psicológicos específicos. Pero cuando es mucha la demanda y poco el apoyo, el estrés va altísimo. Aunque una persona tenga muchas maneras de enfrentarlo, muy efectivas, cuando el apoyo es poco, el estrés se eleva muchísimo. Y el otro es que también se encuentra balanceada, ¿verdad? Porque a pesar de que hay poco apoyo, sienten poco apoyo en el área de trabajo, pero los desafíos son pocos, entonces está un poco más compensado, pero no es lo ideal porque aquí se generan trabajadores tranquilos pero estáticos, es decir, no avanzan, no hay motivadores para hacer el trabajo, simplemente es cumplir con lo básico. Y vamos a ver ahora las causas del estrés relativas al trabajo. Algo que es intrínseco es que pertenece propiamente a esa parte, y aquí estamos hablando del trabajo. Entonces, cuando alguien tiene que tomar decisión, es porque ya va incluida una parte de responsabilidad. Y cuando hablamos específicamente de su trabajo, en donde va la vida y la salud de las personas de por medio de las decisiones que el médico y ustedes tomen, pues es una suma para el estrés. También vamos a encontrar la vigilancia constante de máquinas, que es lo que les decía, que opera más en maquiladoras o en estos lugares en las líneas de producción, donde algo es muy mecánico. En su caso, hagan un análisis de estos 5 elementos y vean cuáles de ellos son los que les afectan o cuáles están presentes en su trabajo y cómo los solucionan. El otro sería el intercambio permanente de información con otros.
El otro es condiciones físicas desagradables. Este influye muchísimo, ¿verdad? Por eso hay toda una línea de arquitectura que se dedica a trabajar con los espacios, y la línea de ergonomía también para diseñar herramientas y mobiliario específico para las actividades, y que esto le beneficie o tenga un impacto en la parte psicológica y física de las personas, donde la ergonomía va a tratar de cuidar pues las posturas, la salud física de las personas, y ya la parte psicosocial estaría preocupada también por la parte psicológica de los trabajadores. Pero cuando revisen ahí en su centro de trabajo si hay condiciones físicas desagradables, que no haya servicio de limpieza, que esté destruido el mobiliario, que, vamos, todas las condiciones que ustedes puedan observar ahí, descríbanlas, porque son muy importantes. Y la otra es realizar actividades no estructuradas. Si se fijan, todo puesto debe de tener una estructura y debe de tener también el perfil de lo que, primero, el perfil para el puesto, que sería muy bien, necesitamos enfermeras generales o enfermeras especialistas, y desde ahí ya se parte, enfermeras o enfermeros, incluyo también a los compañeros. Y de ahí, de ese perfil, entonces ya viene la otra parte, que sería las actividades. Cuando las actividades no están estructuradas desde el inicio, puede haber se puede perder el sentido de qué estás haciendo en el trabajo, y de repente estar haciendo actividades que no van con tu área, ya las estás haciendo, y eso puede generar también estrés. Y bueno, viene también conflicto de funciones, y eso genera estrés también por este conflicto, que sería cambiar rápidamente de una función y tipo de actividad a otra. Aquí vamos a utilizar también otra parte psicológica, que sería la capacidad de adaptación que cada uno tenemos. Y esto es a los ambientes, pero también es a las condiciones. Y si ustedes les dicen de un día para otro, cuando ya tienen, por ejemplo, meses o años trabajando en una área específica y muy especializada, y de un día para otro les dicen, y sin capacitarlos, van a cambiar radicalmente es irse a la parte opuesta de lo que hacían, ¿no? Si estaban en una parte clínica, ahora se van a ir a una parte administrativa, cuando no era lo que esperaban, ¿no? Si era algo que esperaban, pues bueno, la adaptación va a ser mucho más fácil, pero ya esto genera mucho estrés, y ya en las estrategias de afrontamiento vamos a ver cómo podemos apoyar para que esta carga de estrés disminuya. Bien, vamos a cortar ahí, vamos a hacer una pausa y vamos a terminar esta primera parte de estrés o estresores en el trabajo, y vamos a dividirlo también en 2 videos. Nos vemos en el siguiente video para continuar con este módulo.